días, el día de hoy les hablaremos sobre los diferentes tipos de tinciones y en qué consiste cada uno. Mi nombre es Xochitl Belén y les hablaré sobre las tinciones simples. Una tinción simple es una técnica de laboratorio que consiste en aplicar un solo tipo de colorante a una muestra biológica para poder observarla mejor al microscopio. Esto es muy importante porque las células y microorganismos de forma natural son casi transparentes, lo que dificulta su visualización sin teñirlos. El objetivo principal de la tinción simple es aumentar el contraste entre las células y el fondo, permitiéndonos identificar de manera clara el tamaño, la forma y la disposición de los microorganismos. El procedimiento básico consiste en preparar un frotis de la muestra sobre un portaobjetos, fijarlo mediante calor o alcohol, aplicar un colorante, enjuagar el exceso con agua y observarlo bajo el microscopio. El fundamento de la tinción simple se basa en la atracción entre cargas opuestas. Los colorantes básicos, como el azul de metileno o el cristal violeta, tienen carga positiva, mientras que las estructuras celulares, como el ADN y las proteínas de membrana, tienen carga negativa. Esta interacción electrostática hace que el colorante se adhiera a las células, aumentando el contraste visual. Ahora les voy a explicar los colorantes más utilizados en tinciones simples. La tinción con azul de metileno. El azul de metileno tiñe las células de color azul. Tiene afinidad por componentes ácidos de la célula como el ADN y sirve para observar la morfología básica de las bacterias, su forma y tamaño. Funciona penetrando en la membrana celular y tiñendo los componentes internos, lo que genera un fuerte contraste con el fondo. Seguimos con la tinción con cristal violeta. El cristal violeta es un colorante catiónico de carga positiva, que tiñe las células de morado o violeta intenso. Su propiedad principal es adherirse a los componentes aniónicos de la pared celular bacteriana. Se utiliza para resaltar la estructura general de las células, permitiendo una visualización clara de la morfología bacteriana. Funciona al formar complejos con el interior celular, intensificando el color de las bacterias. La tinción con safranina. La safranina es un colorante básico que tiñe las células de rojo o rosa. Tiene afinidad por las paredes celulares menos densas o dañadas y se usa principalmente como contratinción en la tinción de Gram para identificar bacterias Gram negativas, pero también puede emplearse de forma individual para visualizar células aisladas. Funciona uniéndose a estructuras celulares de menor densidad o después de que la célula ha perdido un colorante primario. La tinción con fucsina básica. La fucsina básica es un colorante altamente vibrante que tiñe las células de rojo intenso o magenta. Este tiene propiedad de ser lipofílica, lo que le permite unirse tanto a componentes celulares internos como a paredes ricas en lípidos. Se usa para resaltar detalles celulares o como tinción principal en técnicas especiales, como la detección de bacilos ácido alcohol resistentes. Esta funciona atravesando las paredes celulares y tiñendo de manera intensa las células. Y por último está la tinción con verde de malaquita. El verde de malaquita es un colorante que tiñe las células de color verde y tiene la propiedad especial de fijarse en estructuras muy resistentes, como las endosporas bacterianas. Se usa principalmente en técnicas de tinción de endosporas, donde se aplica calor para ayudar a que el colorante penetre en las esporas duras. Funciona saturando la espora durante el calentamiento, mientras las células vegetativas se pueden teñir posteriormente con una contratinción diferente, como puede ser la safranina. Cada uno de estos colorantes tiene propiedades específicas que los hacen útiles para distintos tipos de células y condiciones de laboratorio. Yo soy Alexis Stephanie y les hablaré sobre las tinciones diferenciales. Las tinciones diferenciales en microbiología son técnicas de coloración que utilizan múltiples colorantes y reactivos para distinguir entre distintos tipos de microorganismos y diferentes estructuras dentro de la misma célula, a diferencia de las tinciones simples, que se tiñen todas las células del mismo color y solo permite observar la morfología básica. En las tinciones diferenciales se basa en las diferencias químicas o estructurales de los microorganismos para producir una coloración de contraste. Estas tienen la capacidad de diferenciar entre grupos de microorganismos o resaltar sus estructuras específicas, y esto las hace unas herramientas fundamentales en el diagnóstico microbiológico. La primera es la tinción de Gram.
Esta es una técnica de laboratorio que permite diferenciar las especies bacterianas en dos grupos según la estructura de sus paredes celulares y su fundamento es para identificar las bacterias y determinar el tratamiento adecuado, especialmente cuando se necesitan antibióticos. Y ahí tenemos el procedimiento, que es el colorante primario, que es el cristal violeta. Se coloca durante 1 minuto y después se lava. Luego tenemos el mordiente, que sería el Lugol, igual durante 1 minuto y se lava. Después tenemos el agente decolorante, que en este caso es alcohol cetona. Este se deja solo 15 minutos, e igual se lava. Y después tenemos el colorante secundario, que es la safranina. Esta igual se deja durante 1 minuto y se lava. Otra de las tinciones diferenciales es la tinción de Ziel-Nielsen o VAR. Esta es una técnica de tinción diferencial rápida, es económica y se basa en que las paredes celulares de ciertos parásitos y bacterias contienen ácidos grasos, por ejemplo, como el ácido micólico. Estos son ácidos grasos de larga cadena que suelen ser de 50 a 90 átomos de carbono, que les confiere la propiedad de resistir a la decoloración de alcohol ácido y después de la tinción con colorantes básicos. Por eso se denomina BAR, que sería bacilos ácido alcohol resistentes. Las micobacterias como M. tuberculosis se caracterizan por sus propiedades de ácido alcohol. Y esta coloración requiere calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana. Hay dos tipos, que sería la tinción ácido alcohol resistente o en frío. La Ziel-Nielsen es como aquí lo vemos, se agrega la fucsina, se calienta por 5 minutos hasta la emisión de vapores sin dejar que este se evapore. Luego se lava, se agrega la decoloración con alcohol durante 1 minuto y se lava. Se agrega el colorante de contraste durante 30 segundos, igual se lava y después se pone a observar. En el caso de la tinción de ácido alcohol resistente o frío, es similar a esta, solo que sin el calentamiento. Y las concentraciones de los reactivos suelen ser más altos. La siguiente es la tinción de endoesporas o de Schaefer-Fulton. Y su fundamento es, como ya lo había mencionado Xochitl, en el colorante verde malaquita. Este se introduce a la espora mediante el calentamiento a emisión de vapores de la preparación. Es soluble en agua y tiene una baja afinidad por el material celular, por lo que las células vegetativas y las células madres de las esporas pueden decolorarse con agua y contrateñirse con safranina, por la cual sí tienen esta afinidad. Las endoesporas son formas de resistencia altamente deshidratadas con una serie de cubiertas poco permeables. Esto hace que sean difíciles de teñir, excepto si se calienta la preparación para permeabilizarlas. Y ahí tenemos el procedimiento de cómo se lleva a cabo esta tinción. El colorante primario, que suele ser el verde malaquita, y se calienta hasta la emisión de vapores. Luego tenemos la decoloración con agua. Y como paso 3, el colorante de contraste, que es la safranina, y ya después se observa el microscopio. Otra es la tinción de cápsula o tinción negativa. Su fundamento es en que la cápsula se desplaza a las partículas de carbono coloidal de la tinta china y estas aparecen como un halo claro alrededor del microorganismo, como tenemos en la imagen de ahí. Primero, en cuanto al procedimiento, se coloca sobre un portaobjetos una pequeña cantidad de la solución fisiológica, agua o caldo, con un asa en anillo. Luego se dispersa en ella una pequeña cantidad del inóculo bacteriano joven. Después se agrega con un asa en anillo una pequeña cantidad de tinta china y se mezcla bien para cubrir. Y se cubre con un cubreobjetos, dejando el líquido que se extienda en una capa delgada. Y así evitar la formación de burbujas o aire. Y ya después se procede a observar el microscopio con aceite de inmersión. Otra sería la tinción de flagelos. Esta es una técnica microbiana que permite visualizar los flagelos o apéndices finos que permiten a las bacterias moverse bajo un microscopio óptico. Y esta técnica consiste en engrosar y teñir los flagelos para hacerlos visibles, ya que son demasiado delgados de otra manera. En cuanto al procedimiento, este consta de los siguientes pasos. Con el asa de cultivo se agarran varias cargas de colonias o células bacterianas y se extiende por el portaobjetos. No se añade agua destilada.
previamente se debe haber hecho un círculo en el portaobjetos. El proceso de fijación se realiza sin llama durante 5 minutos. No se usa el mechero ya que este puede ser demasiado calor para destruir los flagelos. Se añaden unas gotas del colorante y se espera 15 minutos. Y después se lava con el portaobjetos con agua destilada y se seca. Cabe aclarar que este colorante, Leifson, está formado por fucsina básica al 95%, etanol al 1.2%, ácido tánico al 3%, cloruro sódico al 1.5% y agua destilada. Yo soy Evelyn Sánchez y les voy a hablar de las tinciones de estructuras específicas. Esta es una serie de técnicas de tinción diseñadas para resaltar componentes particulares de la célula o del tejido, permitiendo su identificación, localización o estudio detallado. Cada tinción va a usar colorantes o reacciones químicas que se unen o reaccionan selectivamente con una estructura específica, generando un contraste visible bajo el microscopio. La tinción de gránulos metacromáticos es un tipo de tinción especial que va dirigida a ver gránulos de reserva que tienen algunas bacterias, como es Corynebacterium dipteriae. Estos gránulos también son llamados gránulos de volutín y son depósitos de polifosfatos. En este tipo de tinción los gránulos se van a teñir de un color diferente, que normalmente va a ser azul oscuro o violeta, respecto al resto de la célula, que se va a quedar verde claro o azul celeste. Y es el efecto de metacromacia el que va a cambiar de color al unirse a los gránulos. Dentro de este tipo de tinción podemos encontrar la tinción de Albert, que el procedimiento inicia con la fijación de la muestra, que puede ser pasado el fotis por calor. Después se va a aplicar el colorante Albert 1, que contiene verde de malaquita y azul de toluidina, durante 5 minutos. Sin lavar se va a aplicar el colorante Albert 2, que es un mordiente, generalmente es yodo, durante 1 minuto. Se va a enjuagar suavemente con agua, se va a secar y se podrá observar al microscopio. Los resultados que se van a ver en el microscopio va a ser gránulos de volutín de azul oscuro o negro, y el citoplasma bacteriano se va a observar de un color verde claro. La tinción de Neisser va a iniciar con la fijación del fotis con calor. Se va a aplicar el colorante Neisser 1, que es azul de metileno más violeta de metilo, por 1 a 3 minutos. Sin enjuagar se va a aplicar el colorante Neisser 2, que es una solución de yodo, durante 30 segundos a 1 minuto. Se debe enjuagar con agua, se va a secar y se va a poder observar. Los resultados son gránulos de volutín de violeta oscuro o negro y el citoplasma bacteriano de un color amarillo pálido. La tinción de ADN, o también llamada tinción de Feulgen, es una técnica específica que va a teñir el ADN de las células. Esta se basa en una reacción química que tiñe específicamente el ADN. La base de la tinción es la hidrólisis ácida controlada del ADN para liberar grupos aldehídos, que luego van a reaccionar con el reactivo de Schiff para dar un color rojo o púrpura intenso. Los pasos básicos del método Feulgen inicia con la hidrólisis ácida, donde se va a tratar la muestra con ácido clorhídrico a una temperatura controlada, que usualmente es de 60 grados centígrados, durante un tiempo definido dependiendo del tejido. Después se va a aplicar el reactivo de Schiff, que va a reaccionar con los grupos aldehídos generados en el ADN, produciendo la coloración. Y por último se va a lavar la muestra para eliminar el exceso de reactivos y observar el ADN teñido. Los usos principales es para poder cuantificar el ADN en estudios de ploidía, por ejemplo, para poder visualizar el núcleo celular en microscopía y diferenciar células en división. La tinción de grasas es a partir de la tinción de Sudán 3, que es una técnica de laboratorio usada para identificar grasas y lípidos en tejidos biológicos. Este es un colorante lipofílico, lo que quiere decir que está atenado a los lípidos y que los va a teñir de color rojo anaranjado. Para iniciar el procedimiento se van a usar cortes de tejido congelado, porque los disolventes en la parafina eliminan las grasas. Opcionalmente se puede fijar con formalina o se puede teñir directo en fresco. Se va a cubrir la muestra con solución de Sudán 3, se enjuaga con alcohol diluido para eliminar el exceso de tinte y se monta con un medio acuoso y se observa al microscopio. Los resultados esperados van a ser grasas neutras que se van a teñir de color rojo anaranjado y el fondo va a quedar claro o ligeramente teñido. Las tinciones de hongos. Primero está la tinción con lactofenol azul de algodón, que esta es una técnica de tinción utilizada en microbiología para visualizar estructuras como hifas, conidios y esporas en muestras clínicas o ambientales. El azul de algodón presente en el reactivo de lactofenol se une a los polisacáridos de la pared celular de los hongos. Esto va a resaltar las estructuras fúngicas sobre un fondo claro, facilitando su observación microscópica. Primero se va a colocar una pequeña cantidad de muestra fúngica, ya sea de un cultivo o raspado, sobre un portaobjetos limpio. Se va a agregar una gota de lactofenol azul de algodón.
Después se va a colocar suavemente el portaobjetos y por último se podrá observar el microscopio óptico con objetivos de 40x o 100x. Los resultados esperados son las estructuras fúngicas se van a teñir de azul, claramente contrastados sobre un fondo transparente o ligeramente azulado. La tinción con tinta china es una técnica rápida y económica que se utiliza para observar cápsulas fúngicas, especialmente útil en el diagnóstico de Cryptococcus neoformans, que es un hongo capsulado. La tinta china es una suspensión coloidal de partículas negras que no penetran las cápsulas polisacarídicas. Esto produce un halo claro alrededor del hongo sobre un fondo oscuro. Primero se va a colocar una gota de muestra líquida, LSR o esputo, en un portaobjetos. Se va a añadir una gota de tinta china y se va a mezclar. Por último, se va a cubrir con un portaobjetos y se podrá observar de inmediato el microscopio. Lo que se va a poder observar en el microscopio va a ser una célula redonda con un halo claro, que es la cápsula, sobre un fondo negro. Las tinciones para la microscopía electrónica son técnicas especiales que se utilizan para aumentar el contraste en las muestras observadas bajo un microscopio electrónico. Debido a que los electrones no atraviesan bien las estructuras biológicas, es necesario que se utilicen metales pesados que dispersen o bloqueen los electrones, permitiendo visualizar detalles que serían invisibles. El fundamento de estas tinciones se basa en la capacidad de ciertos metales pesados como el uranio, el plomo u osmio para interactuar con los electrones y a crear un haz que pase a través de la muestra o rebote en su superficie. Los metales pesados absorben o desvían los electrones. Esto crea zonas claras y zonas oscuras que forman la imagen final. Existen dos tipos de tinciones en microscopía electrónica, que son la tinción negativa, la cual la muestra se recubre con una solución de metal pesado, pero el metal no penetra en la muestra. En lugar de teñir la célula o virus, el colorante resalta el contorno, dejando la muestra clara sobre un fondo oscuro. Los colorantes utilizados son el fosfotuxnato de potasio y el acetato de uranilo. Este sirve para observar la morfología superficial de virus, bacterias, organelos y partículas pequeñas, y es ideal para estudiar formas, tamaños y detalles externos. Y la otra es la fijación y tinción positiva. Aquí los metales pesados sí se unen a los componentes de la célula. La muestra primero se fija, preservando la estructura, y luego se tiñe para aumentar el contraste interno. Los colorantes utilizados son el tetróxido de osmio, el cual fija y tiñe lípidos de membrana, el acetato de uranilo, el cual aumenta el contraste de núcleos y ribosomas, y el citrato de plomo, el cual resalta detalles finos de la ultraestructura. Este sirve para observar estructuras internas como membranas, organelos, núcleos y otras partes intracelulares con gran nivel de detalle. En resumen, en la tinción negativa, los colorantes son el fosfotuxnato de potasio y el acetato de uranilo, y este sirve para la morfología superficial. Y en la tinción positiva, se utiliza el tetraóxido de osmio, el acetato de uranilo y el citrato de plomo, y este sirve para las estructuras internas. Soy Alexa Stephanie y les hablaré sobre las tinciones histológicas aplicadas a la microbiología. Las tinciones histológicas son técnicas que utilizan colorantes para resaltar estructuras celulares y tisulares en muestras de tejido, permitiendo así su análisis en el microscopio. Estas tinciones ayudan a identificar tipos de células, tejidos y estructuras, facilitando así el diagnóstico de enfermedades. Las tinciones generales se usan habitualmente en los laboratorios de histología para obtener una visión general de las muestras de tejido, y en estas normalmente se combinan más de un colorante. Entre estas, la tinción más común es la que combina una sustancia como la hematoxilina y un colorante ácido como es la eosina. Esta es la primera tinción, que es la de hematoxilina y eosina. En este hay que tener en cuenta que partimos de muestras que ya han sido fijadas e incluidas en parafina. Estas muestras se han cortado en secciones de unos 8 micrómetros de grosor y son adheridas a portaobjetos recubiertos con gelatina alumbre. Iniciamos el procedimiento se sumerge 2 veces por 10 minutos en sileno para desparafinar. Luego 2 veces por 10 minutos en etanol al 100%, en grado 100. Después 10 minutos en etanol al 96. Luego 10 minutos en etanol al 80. 10 minutos en etanol al 50. Luego 5 minutos en agua destilada.
Luego de 5 a 10 minutos en hematoxilina de Mayer. Este no es un colorante en sentido estricto, sino que es más la hemateína, que es un producto oxidado. Esta lo que hará es teñir las sustancias como la cromatina del núcleo y las grandes agregaciones ribosomales del citoplasma. Luego, durante 15 minutos con agua de corriente, que es la diferenciación. 2 veces por 1 minuto en agua destilada y de 0.5 a 2 minutos en eosina al 2%, al 0.2%, perdón, en agua. Y la eosina, este es un colorante ácido, este es un elemento del citoplasma y de la matriz extracelular. Luego tenemos el tiempo variable, que serían unos cuantos segundos en alcohol al 70 para la diferenciación. Luego por 20 segundos en etanol al 96, 2 veces por 3 minutos en etanol al 100, 2 veces por 10 minutos en sileno y lo montamos en el medio de montaje. De ahí 2 veces por 3 minutos en etanol al 100 y 2 veces por 10 minutos en sileno y eso sería todo. Y como resultado vamos a obtener el colágeno que se pinta en rosa pálido, el músculo que se pinta en rosa fuerte, la queratina en rojo intenso, el citoplasma en rosado, los núcleos en azul oscuro o púrpura, y que pues en realidad esto solo se tiñe la cromatina y los eritrocitos en color cereza. Otra sería la tinción de plata de metenamina o GMS. Esta se usa ampliamente para la detección de organismos fúngicos, particularmente útil para teñir carbohidratos y puede usarse para identificar el hongo similar a la levadura. Las paredes celulares de estos organismos están delimitadas por una mancha marrón, de marrón a negra, y pues su principio es la reacción tintorial que está basada en la presencia de ácido periódico, en los cuales los polisacáridos de la pared celular de los hongos son oxidados a aldehídos que una vez se reducen en complejo de nitrato plata. Y esto produce una coloración de café a negra debido al depósito de plata reducida en los lugares de colocación de los aldehídos. Y en el procedimiento debe evitarse durante todo el proceso el uso de instrumentos metálicos, ya que la plata precipitaría sobre ellos. Primero se desparafina e hidrata, luego se añade ácido periódico 0.5% durante 12 minutos, se lava con agua destilada, se sumergen los cortes en solución de plata metamina durante 1 hora mínimo a 60 grados centígrados. Y a partir de este tiempo se corroborará regularmente al microscopio. Luego se va a lavar con agua destilada, se añade cloruro de oro durante 1 minuto, se lava de nuevo con agua destilada, se añade el tiosulfato sódico al 3% durante de 1 a 2 minutos aproximadamente, se vuelve a lavar con agua corriente y se hace la tinción de contraste, que es con rojo nuclear, hematoxilina o verde luz. Esto durante 1 minuto y al final se deshidrata, se aclara y se monta. Y en cuanto a los resultados, vamos a ver la reticulina membranosa de membranas basales de hongos en color negro. El fondo, este es dependiendo la tinción de contraste, y los núcleos en marrón oscuro o negro. Bueno, como tinción fluorescente, la tinción fluorescente, ¿qué es? Se utilizan colorantes especiales llamados fluorocromos. Estos absorben luz ultravioleta o luz azul y emiten luz visible, haciendo que ciertas estructuras celulares brillen intensamente. ¿Cómo se realiza? Primero se fija la muestra en un portaobjetos, después se aplica el fluorocromo, se lava para quitar el exceso y finalmente se observa a un microscopio de fluorescencia bajo luz UV. ¿Para qué se va a usar? Para identificar microorganismos específicos, estudiar componentes celulares o para técnicas como la inmunofluorescencia, que detecta células, moléculas concretas usando anticuerpos fluorescentes. Algunos ejemplos de fluorocromos son la auramina O para Mycobacterium tuberculosis, la DAPI para teñir núcleos celulares, FATIC para marcar anticuerpos. ¿Y qué vamos a ver como resultado? Después de aplicar la tinción fluorescente y observar al microscopio, las estructuras específicas que absorbieron el fluorocromo se verán brillando.
intensamente sobre un fondo oscuro. Y esto va a permitir ver detalles muy claros como la presencia de ciertos microorganismos, proteínas o estructuras celulares. Y esto va a ser dependiendo del fluorocromo utilizado. La tinción vital. ¿Qué es? La tinción vital se usa para estudiar células vivas. Algunos colorantes solo penetran las células muertas o marcan estructuras específicas de células vivas sin matarlas. ¿Cómo se realiza? Se mezclan células vivas con un colorante vital, se deja actuar unos minutos y luego se observa directamente bajo el microscopio. No se fija ni se calienta la muestra. ¿Para qué se va a utilizar? Sirve para evaluar la viabilidad celular, diferenciando entre células vivas y muertas, y para observar funciones celulares en tiempo real. Algunos ejemplos de colorantes vitales son azul triptán para distinguir células vivas de muertas, verde Hanaus para marcar mitocondrias, rojo neutro para teñir lisosomas. ¿Cuáles van a ser los resultados de la tinción vital? Al observar bajo el microscopio, las células vivas se verán claras o ligeramente teñidas, porque mantienen sus membranas intactas. En cambio, las células muertas se teñirán en forma intensa porque su membrana está dañada y permite la entrada del colorante. Esta técnica también nos permite ver cómo las células vivas realizan funciones como movimientos o división. Bueno, a manera de conclusión podemos decir que las tinciones de microscopía son una herramienta fundamental para mejorar la visibilidad y el contraste en nuestras muestras biológicas. Las tinciones simples permiten observar de forma general las células. Las tinciones diferenciales, como la Gram o el ácido alcohol resistente, nos ayudan a clasificar organismos. Las tinciones especiales resaltan las estructuras específicas como esporas, cápsulas o flagelos. Las tinciones fluorescentes y vitales nos abren la posibilidad de identificar moléculas específicas y estudiar células vivas. Cada tinción tiene su propio propósito, pero en conjunto todas nos permiten entender mejor la estructura, función y comportamiento de las células y microorganismos. Pues bueno, esto es todo por nuestro video. Muchas gracias por ver.